Bueno, lo que vemos acá en este pasaje es bastante interesante. Una vez más, pues, no usando la Biblia para manipular, para tergiversar, sino más bien para romper estructuras viciadas, estructuras eh, corrompidas, estructuras religiosas, vagas, con lo que nos encontramos en este pasaje. Lamentablemente, pues nosotros fuimos programados por el sistema no solamente religioso, sino el sistema comunista, globalmente hablando, para que alguien haga las cosas por nosotros, para que Dios haga todo lo que a nosotros nos corresponde hacer. Repito, para que Dios haga todo lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y a medida que uno va estudiando la Biblia, a medida que tú vas estudiando la palabra de Dios, vamos a ir encontrando que, wow, a nosotros nos mintieron, nos engañaron, nos desprogramaron, ¿ok? Nos desprogramaron de lo que realmente nosotros somos. Personas productivas, libres, con una conciencia libre, ¿sí? Entonces, lamentablemente, pues, nosotros venimos de un sistema donde lo que más se realzó de Jesús fueron los milagros, ¿sí? Y el sistema comunista contribuyó a ello. Lo que más se resaltó de Jesús fue los logros que él obtuvo a través del poder que él tenía, la unción que él tenía. Y estamos hablando de los milagros, pero también estamos hablando de la forma como él controlaba las situaciones con los demonios y la liberación. Resulta que cuando nosotros analizamos esos dos puntos, esas dos vertientes, facetas del ministerio de Jesús, nos vamos a encontrar que lo más relevante en la vida de Jesús no fueron los milagros y tampoco fueron la liberación de los demonios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros analizamos el aspecto de los milagros, ¿qué te enseñan los milagros? Los milagros te enseñan, mira, que se presentó una situación, Dios lo va a resolver. El milagro, ¿qué mensaje te proyecta el milagro? El mensaje que proyectan los milagros es: Dios lo hace. Lo que para mí es imposible, es posible para Dios. Y eso es cierto. Resulta que esta forma de pensar, o esta realidad, esta verdad que encontramos en la Biblia, se convirtió en un extremo. Y vemos hoy una cantidad de ministros, pastores, voy a decir ministros y pastores, y obviamente quienes están bajo el liderazgo de ellos le van a seguir, hermanos, esperando un milagro de Dios, un milagro en un área de su vida, en una faceta de su vida, en una situación de su vida que ellos pueden resolver. Repito, están esperando una intervención por parte de Dios en un aspecto de su vida que ellos pueden resolver. Pero lamentablemente a nosotros nos desprogramaron de lo que es la capacidad para solucionar, capacidad para resolver, capacidad para solucionar. Nos distorsionaron nuestro programa mental. Bueno, lo que vemos acá en este pasaje es bastante interesante. Una vez más, pues, no usando la Biblia para manipular, para tergiversar, sino más bien para romper estructuras viciadas, estructuras corrompidas, estructuras religiosas, vagas,
con lo que nos encontramos en este pasaje. Lamentablemente, pues nosotros fuimos programados por el sistema no solamente religioso, sino el sistema comunista, globalmente hablando, para que alguien haga las cosas por nosotros, para que Dios haga todo lo que a nosotros nos corresponde hacer. Repito, para que Dios haga todo lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y a medida que uno va estudiando la Biblia, a medida que tú vas estudiando la palabra de Dios, vamos a ir encontrando que, wow, a nosotros nos mintieron, nos engañaron, nos desprogramaron, ¿ok? Nos desprogramaron de lo que realmente nosotros somos. Personas productivas, libres, con una conciencia libre, ¿sí? Entonces, lamentablemente, pues, nosotros venimos de un sistema donde lo que más se realzó de Jesús fueron los milagros, ¿sí? Y el sistema comunista contribuyó a ello. Lo que más se resaltó de Jesús fue los logros que él obtuvo a través del poder que él tenía, la unción que él tenía. Y estamos hablando de los milagros, pero también estamos hablando de la forma como él controlaba las situaciones con los demonios y la liberación. Resulta que cuando nosotros analizamos esos dos puntos, esas dos vertientes, facetas del ministerio de Jesús, nos vamos a encontrar que lo más relevante en la vida de Jesús no fueron los milagros y tampoco fueron la liberación de los demonios. Así que pasa, cuando nosotros analizamos el aspecto de los milagros, ¿qué te enseñan los milagros? Los milagros te enseñan, mira, que se presentó una situación, Dios lo va a resolver. El milagro, ¿qué mensaje te proyecta el milagro? El mensaje que proyectan los milagros es: Dios lo hace. Lo que para mí es imposible, es posible para Dios. Y eso es cierto. Resulta que esta forma de pensar, o esta realidad, esta verdad que encontramos en la Biblia, se convirtió en un extremo. Y vemos hoy una cantidad de ministros, pastores, voy a decir ministros y pastores, y obviamente quienes están bajo el liderazgo de ellos le van a seguir, hermanos, esperando un milagro de Dios. Un milagro en un área de su vida, en una faceta de su vida, en una situación de su vida que ellos pueden resolver. Repito, están esperando una intervención por parte de Dios en un aspecto de su vida que ellos pueden resolver. Pero lamentablemente a nosotros nos desprogramaron de lo que es la capacidad para solucionar, capacidad para resolver, capacidad para solucionar. Nos distorsionaron nuestro programa mental. Y tenemos una cantidad de pastores y ministros, y lamentablemente la mayoría de la iglesia, sin desarrollar capacidad para solucionar, capacidad para resolver. Y eso es lamentable, eso es triste. Entonces tenemos una iglesia con una cantidad de pensamientos limitantes, con una cantidad de estructuras y formatos que han privado a la iglesia de ser realmente lo que nosotros podemos ser, ¿sí? Entonces, no es el momento. Esperen Dios. Dios va a hacer algo, Dios va a solucionar, Dios va a resolver. Y, wow, ¿qué produjo esto? Pastores, ministros y una iglesia lamentablemente inmóvil,
improductiva, parasitaria. Esa es lo que produjo ese tipo de mentalidad. ¿Me entiendes? Y yo conversaba con alguien y me decía, oye, me hacían falta $100 para pagar, no sabe de dónde sacarlo y tal. Y me llamó alguien y me lo regaló. Y bueno, yo creo en que esas cosas pueden suceder. Pero cuando yo veo el estilo de vida de esta persona, es una persona que no produce, que no hace nada. Y cuando tú ves las personas que dan testimonios de este tipo, que yo le llamo milagros, de este tipo de soluciones, que alguien le soluciona, que alguien se lo da. Cuando tú ves este tipo de personas, su vida, su estilo de vida, no hacen nada. No hacen nada, no están haciendo nada. No están haciendo ningún tipo de tarea. ¿Ves? A mí hay personas que me han ofrecido, pero yo estoy haciendo algo. Yo no he pedido, estoy haciendo una tarea. ¿Ves? Yo creo que cuando a ti se te da algo y cuando alguien te da algo, pero si tú estás haciendo, yo digo, no, esta persona está realizando una tarea. Yo creo en eso. Toda tarea que tú realices va a provocar algo. Alábalo. Toda función que tú realices en la tierra, todo trabajo, toda operatividad, todo oficio que tú realices en la tierra, siempre va a detonar algo, va a provocar algo. Cuando nosotros vemos el mover, la operatividad de los milagros en los 4 evangelios o en el ministerio de Jesús, muchas veces nos comportamos como niños, nos dejamos impresionar y wow, entonces queremos captar personas con esa misma mentalidad, ven por un milagro, ven por un milagro, un milagro, un milagro. Señores, y no nos ocupamos en algo más importante. Entonces los milagros están por encima de Jesús. Los milagros pasaron a estar por encima de Cristo. La religión evangélica los puso así. Pero eso no es todo. Entonces está el tema de los demonios. ¿Ok? Jesús liberó a muchas personas de demonios. Entonces hoy en día todo se volvió liberación, 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 liberación. Cuando la liberación, la verdadera liberación, no es de demonios, sino de la ignorancia, bíblicamente hablando. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es poder y sabiduría de Dios. El mundo estaba cautivo. Entonces, cuando usted ve el ministerio de Jesús, la mayoría del tiempo, oiga bien, creo que el 80% del tiempo de Jesús, oiga bien, fue ocupado en la enseñanza, conocimiento, herramienta. Eso es lo que te va a transformar, eso es lo que te va a ayudar. El consumir conocimiento, la información, eso es lo que te va a elevar la mentalidad, la conciencia. ¿Sí me explico? Entonces, el 80% del tiempo de Jesús fue ocupado en enseñar a sus discípulos, renovar su mente, sanarle la mente a la gente. Señores, sanar la mente para una transformación, para una renovación de entendimiento. Pablo le da continuidad a esa prioridad. Por eso Pablo prioriza el entendimiento, la renovación, la transformación, la ciencia, el conocimiento. Pablo priorizó esa tarea dentro del cuerpo de la iglesia, del reino, señores. Pablo lo priorizó. Y lamentablemente, parte del liderazgo, parte del ministerio, quedó en un atarazo que solo cae tristeza. Hoy en nuestros cultos, hoy dentro de las reuniones eclesiásticas, la enseñanza quedó relegada totalmente. Hoy la gente va es por juguetes,
Hicieron de los milagros un juguete, de la liberación, de los dones, juguetes para entretener a la gente. Hicieron de las escuelas, las escuelas, porque las reuniones deben ser una escuela. Sí, hay un tiempo para cantos, hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo donde la edificación, oiga bien, la edificación quedó relegada, ¿sí? Entonces, esos juguetes comenzaron a tomar prioridad dentro de las reuniones de los santos. Y por eso usted ve parte de una iglesia en una ignorancia pero atroz. Sí, hoy en día todo se volvió un grito, 4 gritos, un canto, un testimonio, un milagro. En eso se volvió el evangelio. Y lamentablemente la humanidad o parte de la humanidad, el sector de la humanidad que tiene más atraso en la tierra, se llama parte de la iglesia evangélica. En cuanto al tema de los demonios, todo se demonizó, pero todo parte, señores, de la pereza, la flojera, y todo comenzó a demonizarse. Todos los problemas son demonios, todas las conductas son demonios. Los pastores, lamentablemente, no nos enseñaron herramientas, no nos impartieron conocimiento acerca de la nueva naturaleza, acerca de la nueva, de ese nuevo nacimiento. Y todo lo solucionamos con una oración. Vamos a orar por ti para que se te vaya eso. Si un hogar estaba en problema, entonces vamos a orar por los matrimonios. Cuando los matrimonios necesitaban oración, sino asesoría, consejería, terapias. ¿Sí? Todo se demonizó porque los pastores no tienen conocimiento básico para atender los problemas. Entonces, señores, todas estas cosas, estos extremos, produjo mucha ignorancia, mucho atraso. ¿Sí? Quiero repetir algo. El ministerio de Jesús, el 80% de su tiempo, Él lo ocupó en enseñar, educar en todas las áreas. Jesús educó, en todas las facetas, en todas las áreas Jesús educó, financiera, en el área económica. Jesús educó en todo, en el área familiar, en las prioridades, en el propósito, en todas las facetas Jesús educó. Entonces, hay un texto acá que yo acabo de dejar que lo quiero explicar. Es el texto base de esta reflexión de hoy. Desde mi negocio, mi emprendimiento, estoy aquí pues impartiendo esta poderosa enseñanza. Señores, miren lo que dice acá. Aquí hay una situación que se le presenta a Jesús, juntamente con sus discípulos, de pagar un impuesto. ¿Sí? Ellos tenían que solucionar, tenían que pagar, cancelar. Y aquí vemos varias cosas. Número uno, Jesús era un hombre que estaba al día con todo. Estaba al día con las leyes, con los impuestos. Jesús era un hombre que estaba en regla. ¿Ok? Jesús era un hombre que no violaba las leyes, no violó principios. Jesús era un hombre que estaba apegado a todas las leyes y estaba apegado a todos los principios. Era un hombre que respetó autoridad. Él respetó las autoridades que había en ese tiempo, siendo rey, siendo Mesías. Ojo, estoy hablando de que Jesús pagó impuestos. Y bueno, ellos no tenían dinero, ¿cómo pagar allí esa situación? El impuesto, no tenían finanzas, no había flujo. Él pudo haber hecho una oración para que Dios tocara el corazón de las autoridades y le dijera: no, vale, tranquilos, pasen adelante. Ustedes están absueltos, no tienen nada que pagar aquí. Jesús pudo haber hecho eso, haber hecho una oración, pero él estaba ante 12 hombres. Y fíjense lo que Jesús hizo en este momento. Él pudo haber hecho una oración para que Dios tocara el corazón. Número 2, él pudo haber hecho una oración para que apareciera dinero allí en la bolsa. Pudo haber hecho una oración para que en su mano apareciera una moneda.
en la mano de él. Pero fíjense ustedes que hubo un milagro, sí. Pero él, wow, este es poderoso. Fíjense ustedes que Jesús mandó nada más y nada menos que a Pedro. A Pedro. Pedro era un hombre que tenía una habilidad para pescar. Pedro era un hombre que tenía una empresa. Y Jesús le está diciendo a Pedro, ciertamente tú me estás sirviendo. Ciertamente tú estás al lado mío. Ciertamente yo tengo el poder para solucionar, para resolver. Pero Jesús le dice a Pedro, tú vas a ver un milagro, pero tienes que usar la vara. Tienes que ir a pescar. No sé, el milagro se te va a dar, pero tú tienes que hacer algo. El milagro se te va a conceder, pero tú tienes que ir al río. Tú tienes que ir a moverte. Tú no puedes quedarte en tu casa esperando que suceda un milagro, que te traigan el pez, que te lo abran y te den la moneda. No, tú tienes que ir al río. Número 1, tienes que moverte. Ojo, tienes que moverte. 2, tienes que usar la vara y tienes que pescar. Esto es impresionante. Esto es impresionante, señores. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, el hecho de que tú estés conmigo aquí, eso no quiere decir que tú vas a dejar de usar tus habilidades. Y cuando tú uses tus habilidades, cuando tú te muevas, cuando tú vayas al río, cuando tú uses la vara, cuando tú lances el anzuelo, es que vas a ver mi milagro. Es que vas a ver mi favor. Wow. Ahorita queremos todo al revés. Señores, esto es una demostración. Esto es una demostración de cómo el Señor jamás te va a limitar a ti en la capacidad que tú tienes, en el poder que tú tienes, en la función que te tocó hacer en la tierra. El Señor nunca te va a quitar las manos, los pies. No. El Señor siempre te va a enviar el mensaje. Usa tu capacidad, usa tu conocimiento, usa la habilidad que te di. Y esa es la manera en la cual tú vas a ver milagros. Vas a ver mi favor. ¿Ok? Entonces, quería dejarles esta enseñanza. Hay que emprender, señores. Algo se va a manifestar. Algo glorioso se va a manifestar para todas las personas que han decidido moverse, tomar la vara y lanzar el anzuelo. Para ellos está garantizado el favor de Dios, el milagro de Dios. Y tenemos una cantidad de pastores y ministros, y lamentablemente la mayoría de la iglesia, sin desarrollar capacidad para solucionar, capacidad para resolver. Y eso es lamentable, eso es triste. Entonces tenemos una iglesia con una cantidad de pensamientos limitantes, con una cantidad de estructuras y formatos que han privado a la iglesia de ser realmente lo que nosotros podemos ser. ¿Sí? Entonces, no es el momento. Esperen Dios. Dios va a hacer algo. Dios va a solucionar. Dios va a resolver. Y, wow, ¿qué produjo esto? Pastores, ministros y una iglesia lamentablemente inmóvil, improductiva, parasitaria. Esa es lo que produjo ese tipo de mentalidad. ¿Me entiendes? Y yo conversaba con alguien y me decía, oye, me hacían falta $100 para pagar, no sabe de dónde sacarlo y tal. Y me llamó alguien y me lo regaló. Y bueno, yo creo en que esas cosas pueden suceder. Pero cuando yo veo el estilo de vida de esta persona, es una persona que no produce, que no hace nada,
Y cuando tú ves las personas que dan testimonios de este tipo, que yo le llamo milagros, de este tipo de soluciones, que alguien le soluciona, que alguien se lo da. Cuando tú ves este tipo de personas, su vida, su estilo de vida, no hacen nada. No hacen nada, no están haciendo nada. No están haciendo ningún tipo de tarea. ¿Ves? A mí hay personas que me han ofrecido, pero yo estoy haciendo algo. Yo no he pedido, estoy haciendo una tarea. ¿Ves? Yo creo que cuando a ti se te da algo y cuando alguien te da algo, pero si tú estás haciendo, yo digo, no, esta persona está realizando una tarea. Yo creo en eso. Toda tarea que tú realices va a provocar algo. Alábalo. Toda función que tú realices en la tierra, todo trabajo, toda operatividad, todo oficio que tú realices en la tierra, siempre va a detonar algo, va a provocar algo. Cuando nosotros vemos el mover, la operatividad de los milagros en los 4 evangelios o en el ministerio de Jesús, muchas veces nos comportamos como niños, nos dejamos impresionar y wow, entonces queremos captar personas con esa misma mentalidad, ven por un milagro, ven por un milagro, un milagro, un milagro. Señores, y no nos ocupamos en algo más importante. Entonces los milagros están por encima de Jesús. Los milagros pasaron a estar por encima de Cristo. La religión evangélica los puso así. Pero eso no es todo. Entonces está el tema de los demonios. ¿Ok? Jesús liberó a muchas personas de demonios. Entonces hoy en día todo se volvió liberación, 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 liberación. Cuando la liberación, la verdadera liberación, no es de demonios, sino de la ignorancia, bíblicamente hablando. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es poder y sabiduría de Dios. El mundo estaba cautivo. Entonces, cuando usted ve el ministerio de Jesús, la mayoría del tiempo, oiga bien, creo que el 80% del tiempo de Jesús, oiga bien, fue ocupado en la enseñanza, conocimiento, herramienta. Eso es lo que te va a transformar, eso es lo que te va a ayudar. El consumir conocimiento, la información, eso es lo que te va a elevar la mentalidad, la conciencia. ¿Sí me explico? Entonces, el 80% del tiempo de Jesús fue ocupado en enseñar a sus discípulos, renovar su mente, sanarle la mente a la gente. Señores, sanar la mente para una transformación, para una renovación de entendimiento. Pablo le da continuidad a esa prioridad. Por eso Pablo prioriza el entendimiento, la renovación, la transformación, la ciencia, el conocimiento. Pablo priorizó esa tarea dentro del cuerpo de la iglesia, del reino, señores. Pablo lo priorizó. Y lamentablemente, parte del liderazgo, parte del ministerio, quedó en un atarazo que solo cae tristeza. Hoy en nuestros cultos, hoy dentro de las reuniones eclesiásticas, la enseñanza quedó relegada totalmente. Hoy la gente va es por juguetes. Hicieron de los milagros un juguete, de la liberación, de los dones, juguetes para entretener a la gente. Hicieron de las escuelas, las escuelas, porque las reuniones deben ser una escuela. Sí, hay un tiempo para cantos, hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo donde la edificación, oiga bien, la edificación quedó relegada, ¿sí? Entonces, esos juguetes comenzaron a tomar prioridad dentro de las reuniones
de los santos. Y por eso usted ve parte de una iglesia en una ignorancia pero atroz. Sí, hoy en día todo se volvió un grito, 4 gritos, un canto, un testimonio, un milagro. En eso se volvió el evangelio. Y lamentablemente la humanidad o parte de la humanidad, el sector de la humanidad que tiene más atraso en la tierra, se llama parte de la iglesia evangélica. En cuanto al tema de los demonios, todo se demonizó, pero todo parte, señores, de la pereza, la flojera, y todo comenzó a demonizarse. Todos los problemas son demonios, todas las conductas son demonios. Los pastores lamentablemente no nos enseñaron herramientas, no nos impartieron conocimiento acerca de la nueva naturaleza, acerca de la nueva, de ese nuevo nacimiento. Y todo lo solucionamos con una oración. Vamos a orar por ti para que se te vaya eso. Si un hogar estaba en problema, entonces vamos a orar por los matrimonios. Cuando los matrimonios necesitaban oración, sino asesoría, consejería, terapias. ¿Sí? Todo se demonizó porque los pastores no tienen conocimiento básico para atender los problemas. Entonces, señores, todas estas cosas, estos extremos, produjo mucha ignorancia, mucho atraso. ¿Sí? Quiero repetir algo. El ministerio de Jesús, el 80% de su tiempo, Él lo ocupó en enseñar, educar. Educar en todas las áreas. Jesús educó, en todas las facetas. En todas las áreas Jesús educó. Financiera, en el área económica. Jesús educó en todo, en el área familiar, en las prioridades, en el propósito. En todas las facetas Jesús educó. Entonces, hay un texto acá que yo acabo de dejar que lo quiero explicar. Es el texto base de esta reflexión de hoy. Desde mi negocio, mi emprendimiento, estoy aquí pues impartiendo esta poderosa enseñanza. Señores, miren lo que dice acá. Aquí hay una situación que se le presenta a Jesús, juntamente con sus discípulos, de pagar un impuesto. ¿Sí? Ellos tenían que solucionar, tenían que pagar, cancelar. Y aquí vemos varias cosas. Número uno, Jesús era un hombre que estaba al día con todo. Estaba al día con las leyes, con los impuestos. Jesús era un hombre que estaba en regla. ¿Ok? Jesús era un hombre que no violaba las leyes, no violó principios. Jesús era un hombre que estaba apegado a todas las leyes y estaba apegado a todos los principios. Era un hombre que respetó autoridad. Él respetó las autoridades que había en ese tiempo. Siendo rey, siendo Mesías. Ojo, estoy hablando de que Jesús pagó impuestos. Y bueno, ellos no tenían dinero, ¿cómo pagar allí esa situación? El impuesto, no tenían finanzas, no había flujo. Él pudo haber hecho una oración para que Dios tocara el corazón de las autoridades y le dijera, no vale, tranquilos, pasen adelante. Ustedes están absueltos, no tienen nada que pagar aquí. Jesús pudo haber hecho eso, haber hecho una oración, pero él estaba ante 12 hombres. Y fíjense lo que Jesús hizo en este momento. Él pudo haber hecho una oración para que Dios tocara el corazón. Número 2, él pudo haber hecho una oración para que apareciera dinero allí en la bolsa. Pudo haber hecho una oración para que en su mano apareciera una moneda en la mano de él. Pero fíjense ustedes que hubo un milagro, sí, pero él, wow, este es poderoso. Esto es una demostración de cómo el Señor jamás te va a limitar a ti en la capacidad que tú tienes, en el poder que tú tienes, en la función que te tocó hacer en la tierra. El Señor nunca te va a quitar las manos, los pies. No. El Señor
siempre te va a enviar el mensaje: usa tu capacidad, usa tu conocimiento, usa la habilidad que te di. Y esa es la manera en la cual tú vas a ver milagros, vas a ver mi favor. ¿Ok? Entonces, quería dejarle esta enseñanza. Hay que emprender, señores. Algo se va a manifestar. Algo glorioso se va a manifestar para todas las personas que han decidido moverse, tomar la vara y lanzar el anzuelo. Para ellos está garantizado el favor de Dios, el milagro de Dios.